cuando hablamos de cultura organizacional, lo primero que se nos viene a la cabeza es una encuesta de clima laboral. Lo que hay que tener en cuenta es que las personas son muy diversas. Oye, una persona se quiere ir de la compañía. ¿Quién es, por ejemplo, la persona que más confianza tiene con él? Hoy en día un problema de negocio es un problema de personas. En los planes de cultura, verlos aplicados por un CEO o por unos managers que quizá no saben qué implicaciones tiene eso para el trabajador o para quien lo va a aplicar, se ve como una imposición. Y la cultura tiene que ser algo más que nazca dentro de la organización y que se vaya compartiendo y expresando. Bueno, muy buenas tardes, María, ¿cómo estás? Oye, lo primero, gracias por venir desde La Rioja a vernos, aquí a Madrid. Has tenido un viaje un poco ajetreado, ¿no? Me has contado. Sí, estamos en medio de fenómenos del aire que parece que no querían que yo llegara aquí, pero bueno, aquí estamos. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias por acercarte a vernos. Hoy tenemos por aquí a María de Bosonit. Bosonit es una consultora especializada en data y en IT. Ahora nos contarás un poquito sobre Bosonit. Y me hace especial ilusión que estés aquí porque creo, como estábamos hablando antes, que eres una persona que puedes aportar muchísimo a quienes nos escuchan, ¿no? Que, como te contaba, ¿no? Son responsables de recursos humanos, responsables de áreas de producto, tecnología y directores generales, que todos tienen retos a la hora de hacer crecer sus equipos de IT y de abordar proyectos de IT y de organizar esos equipos de IT con coherencia. Y bueno, María, tú eres una persona que entraste en Bosonit, me contabas, hace 4 o 5 años, cuando erais 60-70 personas y ahora sois más de 800. Has pasado de ser la primera empleada en la parte de recursos humanos a transformar esos recursos humanos en un equipo de cultura, que es como lo llamas hoy, y ser la máxima responsable en apenas estos 4 o 5 años. Y a mí me llama muchísimo atención vuestro caso, ¿no? Porque sois una compañía que tenéis una muy buena reputación a nivel employer branding en el mundo tecnológico en España, y conseguís algo que a la mayoría de los empresarios nos cuesta muchísimo hoy en día, y pequeñas, medianas y grandes empresas tenemos muy en la cabeza, ¿no? Que es cómo construir equipos de tecnología con sentido, cómo retener el talento tecnológico, y vosotros sois un ejemplo, y tú has liderado toda esta parte en solo 4 o 5 años haciendo este pedazo de crecimiento de 700-800 personas. Creo que tienes muchísimo que compartir con nosotros, o sea que bueno, me parece que va a ser una charla muy interesante. Entonces nada, lo primero, y para empezar, creo que enfocas todo desde que entraste en Bosonit desde el concepto de la escucha y desde la escucha de la cultura organizativa, y me gustaría que nos explicases para ti qué es la escucha y por qué es el pilar desde el que has construido toda tu estrategia de crecimiento. Bueno, pues para mí la escucha es la actividad de toda la compañía, no entendido solo como el CEO o como las personas de recursos humanos, sino como un valor de la compañía en estar cerca de las personas que la componen para mejorar con lo que opina todo el mundo, ¿vale? Este concepto nace pues desde que yo casi entro en la compañía, porque nuestra orientación era hacia el talento. Y el talento son personas siempre nuevas, con distinta motivación, con distintos objetivos en la vida, y que al principio incluso pueden no tenerlo ni claro. Entonces, cuando yo entro, bueno, pues hago un poco de todo, aprendo de los errores. Decía que como no tenía personas referentes dentro, yo pruebo cosas, me dejan probar muchísimo y me equivoco y aprendo. Y también salen cosas muy bien en ese sentido. Entonces, bueno, pues cuando voy haciendo eso, me doy cuenta de que uno de los pilares que nosotros tenemos es que en equipo, y ese equipo es multidisciplinar, es multijerárquico, por llamarlo así, siempre hemos tenido una jerarquía muy horizontal, estaba el sentarte, explicar lo que podías hacer o qué se podía conseguir con ello, y a partir de ahí, probar. Eso atrae muchísimo a nuevos talentos, a las personas que en ese momento estaban creciendo, y ahí surge como el primer germen de decir, ¿por qué esto no lo llevamos al resto de la organización? Al principio, con 78-100 personas, esto surge de manera natural, pero cuando la empresa va creciendo, hay que organizarlo, hay que estructurarlo para decir, vale, esto quiero que sea un valor de mi compañía, que esté en todas partes. Entonces, ahí es un poco donde surge. Bosonit, bueno, como has comentado un poco, por poner en contexto a quien nos escucha, es una consultora tecnológica especializada en data, pero que a medida que crecemos ya empezamos a tomar toda la tecnología 360.
Hoy, a día de hoy, estamos en España y también en Latinoamérica y somos 800 compañeros hiperespecializados en las tecnologías más disruptivas. Claro, ahora la disrupción no suena tan fuerte porque la inteligencia artificial casi ha llegado a nuestro día a día, pero nosotros ayudamos a las empresas con esos conceptos tecnológicos que aún están por llegar a esos procesos. Muy interesante, María. Y entonces, partiendo de este valor de la escucha, ¿no? Que es el que tú has implantado como eje bajo el que has construido un poco toda la estrategia de cultura de la compañía de Bosonit, habéis pasado de ser 80 a 800, que me parece alucinante en estos 4 o 5 años. ¿Me puedes contar un poco algunos casos de éxito que hayas tenido a la hora de... Vale, esto de la escucha, ¿no? Que suena mucho a, vale, pues tengo que escuchar a mi equipo para entender qué es lo que quieren y en base a eso, pues implementar mejoras, soluciones, ideas. Esto me comentabas antes que no es un tema de hacer una encuesta, ¿no? Que es un tema más del día a día. Me dices que has probado cosas que has fallado y que has aprendido, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poco a nivel práctico qué iniciativas has puesto en marcha en Bosonit que crees que que han sido casos de éxito para conseguir tener una organización que está formada por 800 profesionales de modo tecnológico tan sana como la tenéis hoy en día. Bueno, pues como comentaba un poco antes, cuando hablamos de cultura organizacional, lo primero que se nos viene a la cabeza es una encuesta de clima laboral. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que las personas son muy diversas, entonces no vale el café para todos y además cambian a lo largo del tiempo. Entonces nosotros lo que estructuramos es una red de araña, de lo que nosotros llamamos araña, para que, lo primero, detectar a los líderes jerárquicos, que los teníamos muy claro, y luego los líderes naturales, ¿vale? En espacios informales, afterworks, deporte, cenas de Navidad, eventos de... Estas acciones son esa red de araña. Eso es. Aquí empezamos a detectar qué personas tienen ese liderazgo natural de grupos más pequeños, que pueden ni siquiera compartir equipo en Bosonit. Porque, por ejemplo, hay varios equipos que son multidisciplinares de tecnología, pero hay un líder de la parte de inteligencia artificial. Y ese líder tiene a gente en distintos equipos. Vale. Entonces, tenerle a él como referencia es muy importante porque está muy cerca de personas que quizá no tienen los mismos horarios, no tienen el mismo jefe, no tienen el mismo path incluido en el plan de carrera y les escucha de manera muy directa. Porque, oye, en este caso, Víctor, ¿qué tengo que hacer para certificarme? ¿Cómo puedo crecer en Bosonit? Van a ir a él a preguntárselo. A este líder transversal. A este líder transversal, a este líder informal, en el cual, bueno, pues hay mucha confianza, porque hay muchas veces que esa barrera jerárquica no siempre se cruza y sobre todo es muy complicado cruzarla al principio. Por eso empezamos por esos líderes naturales, detectándolos de primeras. O sea, que ese primer paso fue crear una metodología constante para detectar líderes naturales a través de iniciativas que habéis organizado en Bosonit y detectar esos líderes naturales que habéis ido utilizando y que seguís utilizando como piedras angulares para el liderazgo. Eso es. Una vez eso se instaura, ya hay en la organización un clima por el cual puedo hablar. Puedo hablar de lo que me preocupa, puedo hablar de mi motivación, que, oye, llevo 7 años de carrera y de repente quiero estudiar una cosa distinta. Pues quizás es a esta persona a quien le vas a pedir ayuda. Que no tiene por qué ser tu manager. Que no tiene por qué ser tu manager. De manera paralela, lo que hay que hacer es también a los managers y a los líderes jerárquicos quitarles ese San Benito de este es mi jefe. Claro, una cosa importante en Bosonit es no tenemos despachos, no hay ni un solo despacho y hay mucha movilidad entre oficinas. De manera que mi jefe, mi líder, no siempre va a ser el que está en nuestro caso es en Logroño, suena más raro que no en Madrid, pero hay mucha movilidad. De tal manera que cuando hay movilidad es muy fácil decir, oye chicos, voy a ir mañana, nos tomamos una cerveza después, porque obviamente mañana todos tenemos nuestras cosas que hacer en proyecto, pero yo me quiero tomar una cerveza contigo, yo me quiero tomar un café, o vamos a tener una charla de cómo mejorar las cosas del departamento y me lo vais a contar y va a ser después y os voy a invitar a una cerveza, os voy a invitar de manera más informal, de tal manera que a la vez que aupamos a esas personas del liderazgo natural que escuchan de manera natural a las personas, también los managers, los responsables jerárquicos se bajan de ese pedestal, son personas humanas, son personas cercanas a mí. Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos una red de araña que va por distintos puntos, por distintos canales,
acercarse a la persona. Vale. Esto implica también una formación para estas personas de decir, oye, este es nuestro valor, esto es lo que tenéis que hacer. Intenta hablar 2 veces al año con cada persona de este equipo, por ejemplo. O sea, que digamos que en Bosonit la clave que vosotros encontró es que hay 2 tipos de responsables, los managers jerárquicos o directos y luego la figura de estos líderes transversales de áreas de conocimiento que son los que permiten acercarse a las personas y a los equipos de una manera mucho más natural, ¿no? Eso es. Y ya tenemos una tercera pata que son incluso los líderes geográficos. ¿Por qué? Nuestras oficinas, sobre todo, tenemos el eje más importante que es Logroño-Madrid-Jaén, de norte a sur, están muy lejos las unas de las otras. Y si mi responsable, como decíamos antes, está en Logroño, quizá esa persona transversal de Data Science está en Madrid, siempre tengo una persona referente cerca en la oficina a la que poder contarle, joder, pues que igual mi peque le ha pasado algo esta mañana y no puedo ir a la ofi, ¿vale? Y que se preocupen por ti en aspectos de tu vida totalmente distintos. Porque no olvidemos que sí, un trabajador está a las 8 horas que tiene que estar, pero también tiene todo su entorno alrededor. Y ahora, pues las facilidades del teletrabajo, de la flexibilidad, son muy sencillas de implementar al inicio, pero complicadas de que eso se convierta en una filosofía. Y cuando tú quizá estás lejos, tienes que poner también figuras cercanas. Hemos visto una cercanía por figura de interés de conocimiento tecnológica, una cercanía por, oye, mi día a día en el trabajo, y otra cercanía también para el punto operativo de mi día a día. Sí, lo que me surge ahí es cómo no se vuelve una locura el hecho de tener 3 referentes. ¿Cómo se divide ese management para que yo entienda con quién me tengo que coordinar, para qué? Claro, ahí es muy importante la comunicación. De tal manera que también, lo mismo que escuchamos, también tenemos que dejar muy claro qué rol ocupa cada persona. Vale. Entonces, nosotros sí que tenemos, tanto en onboarding como a lo largo del año, varios recordatorios y un par de sitios en la intranet de Bosonit donde te deja claro múltiples ejemplos de con quién tienes que hablar cada cosa. También la coordinación entre esta red de araña es importantísima. Hablan mucho entre ellos. Oye, una persona se quiere ir de la compañía. ¿Quién es, por ejemplo, la persona que más confianza tiene con él? Quizá ese es el líder transversal de conocimiento de tecnología. Hagamos rápido esa gestión para que quien hable con el chico que se puede querer ir sea ese líder tecnológico. ¿Por qué? Porque además ese líder tecnológico sabe que quizá en su inquietud es que quiere moverse desde el área de BI hacia más parte de Big Data. Quiere tocar otras tecnologías o quiere ampliar su responsabilidad y ser jefe de equipo. ¿Cuál es tu rol o cuál ha sido tu rol en estos años a la hora de ir construyendo todo este organigrama? Coordinación generalmente, ideas, aunar ideas, es decir, para mí ha sido muy importante la documentación de todas las ideas, porque hay muchas veces que dices, te doy ideas, te doy esto que se me ocurre, ¿Ideas a quién? Y las ideas surgen en la organización, esta red de araña, pero no se pueden perder. Entonces yo he sido un poco el punto de unión de estas ideas y quien persigue la ejecución. Vale, ¿y con qué poder de decisión dentro de la organización tú qué nivel cómo has ido manejando tu nivel de decisión? Porque tú tenías un perfil técnico cuando entraste y a lo largo del camino has ido cogiendo un nivel de responsabilidad. En ese crecimiento, ¿cómo has ido tú manejando todas las decisiones para ir implementando todas esas ideas? Pues hay muchas veces que nos hemos dado de cabezazos, porque efectivamente al principio era como, la de recursos humanos de cultura que nos propone cosas. Claro. ¿Cómo gestionas esa imagen de marca de que a veces los equipos técnicos dicen, de recursos humanos? Y mucha gente tiene el prejuicio en su cabeza de esto es de esta viene aquí a marearme, ¿no? Eso o que no, o yo ya sé hacer las cosas, que no venga esta a contarme cómo hacerlo. ¿Cómo gestionabas, y más aún con perfiles técnicos, este tipo de interacciones? Pues mira, también ha sido muy importante 2 cosas. Uno, el tema de yo estar muy cerca de esas personas. Esas personas siempre se han sentido escuchadas por mí en ese sentido. Oye, tenían una idea, yo la recopilaba y la intentaba hacer. Entonces, siempre veían una reciprocidad cuando yo luego iba a pedir o iba a gestionar. Y luego muchísimo apoyo de la dirección. Es decir, la parte de cultura está justo por debajo
del CEO. Vale, Y al mismo... esa va a ser mi siguiente pregunta. Que en muchas organizaciones, o sea, tú estás en el board con el CEO y reportas al CEO y el CEO es quien te aprueba las decisiones. Eso es. Vale. Y de hecho, yo hay muchas veces, porque si lo ves así en un ambiente puramente jerárquico, dices, joder, la de recursos humanos se lo pide al CEO y el CEO nos lo impone a todos. Y yo funciono un poquito al revés. Muchas veces que las primeras ideas que yo tengo no las comparto directamente con el CEO. Las comparto con los managers, las comparto con los líderes, Vale. las comparto con tal. Antes de hablar con el CEO. Antes de hablar con el CEO. Y valido lo que yo estoy pensando. Vale. De tal manera... Escuchas, ¿no? Escucho, Volviendo a escuchar otra vez. Efectivamente. Ahí hay mucha gente que me dice, oye, María, estás loca. María, esto que vas a proponer para mí supone un problema, por ejemplo. Porque puede haber muchas ideas de recursos humanos que a mí me parecen fantásticas y que a ellos de repente les suman 6 horas más a la semana. Ya. Y es impracticable. Entonces, primero escucho de los que lo van a ejecutar. Y hay veces que incluso bajo más, que en un café, claro, soy una persona que en esos momentos informales de afterworks, de cafés y tal, me muevo mucho. Tengo distintos grupos de café, ya habéis visto, hoy estoy en Madrid, la semana pasada estaba en Jaén, me voy a mover a otra oficina. O sea, dirías que nunca te has despegado del barro. Eso es. Y para mí es muy importante de que todo el mundo me vea accesible para proponerme la mayor idea loca que se te ocurra. Porque luego quizá esa idea loca la podemos bajar a detalles que puedan ser importantes. Vale. Entonces, actúo ahí y cuando yo mi idea la tengo más o menos validada por quienes la pueden ejecutar o a quienes se les va a aplicar, incluso, puedo ir para arriba. Ya con presupuestos, con una calendarización, objetivos, etcétera. Entiendo. Entonces, funciona un poco distinto, porque si no, en los planes de cultura, verlos aplicados por un CEO o por unos managers que quizá no saben qué implicaciones tiene eso para el trabajador o para quien lo va a aplicar, se ve como una imposición. Y la cultura tiene que ser algo más que nazca dentro de la organización y que se vaya compartiendo y expresando. Entonces, así yo ya tengo, antes de empezar a aplicarlo, ciertos compinches que están dentro de la organización. Me encanta porque en un episodio que grabamos el otro día hablábamos un poco de la gran diferencia entre organizaciones que quieren poner al talento en el centro y lo hacen elevando a una figura del equipo de cultura o de recursos humanos, más tradicionalmente dicho, a trabajar con el CEO y con el board, y que ese tipo de organizaciones que pegan a un experto en personas y a alguien que se preocupa por las personas y por la cultura implementan una organización mucho más atractiva y mucho más eficiente, y son organizaciones que crecen y que van bien porque lo que siempre hablamos, ¿no? Ya se ha convertido un poco en un lema del podcast. Hoy en día un problema de negocio es un problema de personas, ¿no? Entonces vemos muchas organizaciones que efectivamente ponen al talento en el centro a través de delegar a una persona que coordina a través del board toda la parte de personas, a otras organizaciones que todavía se resisten a esto, donde el equipo de recursos humanos o de talento queda relegado a un puesto de puramente administrativo o de gestión, ¿no? Y esas son las organizaciones que efectivamente les cuesta mucho las transformaciones digitales, porque la parte de transformación humana no tienen a nadie que les ayude a impactarlas, ¿no? Y me encanta porque validas un poco que efectivamente tu rol trabajando al lado del CEO, y no siendo un brazo ejecutor del CEO, sino siendo un brazo ejecutor de lo que el equipo pide hacia el CEO, es un esquema que el otro día estábamos comentando que es el que tiene sentido hoy en día, ¿no? Entonces me parece, súper llamativo. Entonces, nada, quería hacer como este apunte porque me ha gustado, ¿no? Como lo has planteado. Te quería preguntar, María, me parece todo un reto el hecho de que hayas tenido esta transición de persona técnica con 70 empleados a responsable de toda la parte de cultura con 800. ¿Cuáles han sido tus mayores retos en ese camino que puedas contarnos? Pues mira, yo te diría uno muy claro, que voy a nombrar la palabra prohibida últimamente, pero de otra forma, el pospandemia. Es decir, a nosotros irnos a teletrabajar 100% no nos costó nada, pero volver nos costó muchísimo. Teníamos una cultura muy de oficina, de todo esto que te digo, de manera informal, y cuando volvimos un poco a esa normalidad de programa mixto, que tenemos mucha gente 100% remoto, nos costó mucho, porque la gente se había encerrado mucho en sí misma. Se nos había olvidado lo que era pertenecer a un equipo.
no estar en un equipo porque tengo ciertas tareas en común con ellos, sino pertenecer a un equipo. Entonces hubo que reconstruir toda esa idea con ese reto de personas que llevaban un año entero siendo únicas en prácticamente su casa. Ya. Y haciendo justo las tareas que les llegaba por correo y por las conversaciones de Team, Meets Como que la organización se enchufó un poco, ¿no? Se desenchufó un poco. Ese desenchufe volvió a llevarnos a volver a hacer todo el ejercicio de escucha una vez más, porque había muchas personas que los intereses le habían cambiado, que sus prioridades vitales habían cambiado también, por ejemplo, que las prioridades dentro de su crecimiento dentro de la organización habían cambiado y los líderes se habían movido también, porque esa desconexión se produjo. Y había que lidiar también con ese modelo súper mixto que iba más hacia el teletrabajo que hacia la presencialidad. Vale. Entonces, ese fue uno de los mayores retos. Y casi fue un volver al punto de inicio. Y hay muchas veces que yo digo, volver a un punto de inicio que en un momento nos ha funcionado, no tiene por qué ser malo. Porque lo que hacemos es reevaluar las cosas que estábamos realizando, ver si ahora se aplican o no se aplican. Eso es muy importante. Y el segundo reto que yo destacaría de Bosonit es apostar por el talento. Está súper bien, para mí es una de las claves de Bosonit, apostar por el talento joven, pero también hace que las personas de liderazgo, tanto jerárquico como natural, tengan o aún les falten muchas cosas, ¿vale? Porque, bueno, pues no han tenido esa experiencia vital de 15 años viendo cómo distintos líderes lo hacían, pueden copiar menos, son mucho más innovadores. Entonces, que esa cultura de que equivocarte no es un problema, calar dentro de la organización en estos talentos jóvenes, que a veces se frustran muy rápido, también fue todo un reto. Entonces, ese apoyo constante de, oye, me has presentado 3 planes, vamos a probarlos los 3. No vamos a ir con uno, vamos a probar los 3. Te has equivocado, no pasa nada. Vamos a ver, lo primero, cómo lo solucionamos, ¿vale? Vamos a ir a las soluciones y luego vamos a analizar también por qué, porque de eso también aprendemos. Ese ha sido el segundo reto, porque aquí en España creo que además el fracaso está muy mal visto, muy, muy mal visto. Y eso hubo que cambiarlo también, que no pasa nada por fallar una vez. ¿Qué nivel de rotación tenéis en los equipos tecnológicos? Bueno, lo tenemos medido, ahora mismo estamos en el 9,25%, vale. Que dentro del sector pues está muy... ¿Esto para quien nos escuche significa? A nivel de números. 9,25% en rotación se traduce en... El año pasado, 81 personas que se fueron del equipo. Vale. Y otras 700 que se quedaron, ¿no? Y otras 700 que se quedaron. Vale, en un sector en el que probablemente el 100% habrán recibido ofertas, ¿no? El 200%. De hecho, tenemos una estadística también muy bien medida, que es cuántas ofertas recibes en LinkedIn a la semana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo medís esto? Por las distintas encuestas y también las distintas conversaciones que hay, es una pregunta que se hace de manera randomizada, al menos entre 100 y 200 veces al año. Yo lo voy preguntando en distintos, pues, vale, en entrevistas de salida o los managers, por ejemplo, en onboardings, pero no a todas las personas. Es como más aleatorio. Cogiendo muestras. Eso es. Y la media actual la tenemos entre 2 y 5 ofertas a la semana, dependiendo del ámbito tecnológico. Esto es una barbaridad. Y todas las ofertas van con más dinero encima de la mesa. Claro. Porque es un sector en el que el dinero... ¿Cómo se lucha contra esto? Teniendo el muy buen clima laboral. La gente dice que lo mejor de la compañía es el clima y son las personas. Es decir, el foco en que los compañeros son no tus amigos, pero sí tus colegas profesionales. ¿Con qué iniciativas hacen que esa sensación, ese clima laboral sea tan bueno? Top 3 iniciativas del último año que hayáis llevado a cabo que pues hagan mira, que... te diría que el espacio para compartir Tech Experience, que tenemos tanto chat en el team como blogs, como directos los viernes, en el cual compartimos qué hacen personas del equipo, a qué errores y cómo los han resuelto, ¿vale?, y cuál ha sido su trayectoria profesional. Vale, o sea, contenido de marketing interno. Eso es. Pero... Para personalizar, para personificar a diferentes personas de la organización. Y también identificarlos, porque si yo escuchaba el otro día a Gemma Correa, que nos ha hecho sobre MLOps, un problema que había tenido con una base de datos, y esta semana ha habido un compañero que le ha pegado un toque y le ha dicho, oye, Gemma, tengo el mismo problema que tú, ¿me echas una mano? Uh-huh. Uno está en México y ella está aquí en Madrid. Entonces, es muy sencillo sentirte apoyado y resolver cosas que en el día a día te frustrarían muchísimo con la ayuda de los demás compañeros. Y la respuesta de los compañeros siempre es, espera que te eche una mano.
O quizá estos 5 minutos no, que tengo un fuego. Te pego un toque a las 4. Luego es una formación con líderes referentes, tanto fuera como dentro de la organización, a quien preguntar de manera fácil. Muy bien identificados, más orientados a ese liderazgo natural que decíamos antes, y que suponen referentes para las personas internas de cuál es su camino. Vale. Y sin poner vetos a que nadie pueda ser. Esto de las empresas del plan de carrera, de que claro, cuando hay un tech leader ya no puede haber 2. Aquí en Bosonit puede haber 2, 3 o tantos como se necesitan según crezcamos. Vale. Porque hay muy pocas figuras que tengan que ser únicas dentro de la organización. Vamos a decir que el CEO y poco más. Lo demás, según nosotros crezcamos, tendrá que crecer también para dar apoyo a todos esos compañeros que están por debajo. Y luego, tener 4 o 5 iniciativas para escuchar. Siempre nos dicen, siempre me he sentido escuchado. Vale. Siempre Todo he el tenido... rato, no una vez al año ni 2 veces al año, todo el rato. Todo el rato. Disponibilidad para, oye, te pasa cualquier cosa, tienes a alguien que te escucha y que te lo va a intentar solucionar. Siempre decimos, no siempre tenemos la varita mágica para solucionar el problema que tienes. No, desde luego. Pero al menos voy a tomarme el tiempo para escucharte. Y es algo que todas las personas con las que podemos hablar valoran mucho. De sus compañeros, de sus responsables, de sus referentes, del equipo de reclutamiento incluso, que hay muchas personas que llevan 2-3 años y siguen acudiendo a los recruiters para alguna cosa, por ejemplo. Y es importantísimo que quizás esa figura que estaría 100%. tan desligada sea también un punto de escucha. Y nosotros lo recibimos por esa red que yo te comentaba antes. ¿Cuántas personas de nuestro alrededor y cuántas empresas en nuestro alrededor hay gente que te cuenta un problema y dices, joder, pero háblalo con tu jefe? No puedo hablar esto. No, para hablar con los humanos, imposible. Hasta la revisión del semestral, imposible. Eso. ¿Cuántas veces escuchamos esto, no? Me parece súper interesante la liquidez que habéis generado, ¿no? A la hora de recibir esa escucha constante y el tomar acción respecto a esa escucha, ¿no? Súper interesante, vale. Joder, tengo como muchísimas ganas de preguntarte más cosas, pero tampoco quiero alargarlo mucho más. Para terminar, como curiosidad, que vi en LinkedIn otro día que publicabas, oye, ¿qué no va a poder hacer la inteligencia artificial por los seres humanos en 2050, ¿no? Creo que me preguntaste algo así. Ahora siempre que está tan ahora en el día de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué conclusiones sacaste? ¿Va a haber algo que no pueda hacer la inteligencia artificial en 2050 por los humanos? Lo hará todo, pero acompañados de nosotros. Yo te comentaba antes que salió ChatGPT y yo era la primera que lo usaba. Las automatizaciones, Google. Entonces, hará gran parte o el 80% de tareas que quizá nosotros hoy conocemos diariamente. Pero lo hará todo con nuestra compañía. Entonces, no le tenemos que perder el miedo a esa inteligencia artificial, a esa tecnología, porque va a venir. Hay muy pocos ámbitos, podríamos decir, pues eso, la escucha personal. El tener una persona frente a frente que te mire a los ojos y te diga, esto que me estás contando me gusta, eso muy probablemente no lo va a poder hacer un robot. Pero quizás si yo estoy en casa, te estoy pasando por un mal momento y no tengo una persona, quizá una inteligencia artificial me pueda echar una mano en un momento determinado. Hablábamos de psicólogos, por ejemplo. Qué complicado es que el cargo de un psicólogo lo pueda hacer una inteligencia artificial. Qué complicado es que una inteligencia artificial determine si esa persona a la que estoy entrevistando querría o no que fuera mi compañero, por ejemplo. O tomar decisiones estratégicas complicadas en las que se puede afectar a 800 personas. Pero nos apoyaremos en ella siempre para que nos dé opciones, para escuchar todas esas opciones. Lo mismo que escucho a las personas, podré escuchar a la inteligencia artificial. Así que siento darte una respuesta que no es la de esto y esto no lo hará. Creo que lo hará, pero tenemos que estar siempre a su lado. Muy bien, me encanta. Sí, hablábamos otro día también de esto, ¿no? Que la tecnología, por tanto la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, sino es una herramienta para los humanos y somos nosotros quienes la haremos hacer cosas buenas o cosas malas, ¿no? Así que sin humanos no hay tecnología ni inteligencia artificial para nada, me encanta. Bueno, pues oye María, muchísimas gracias, me ha encantado, seguiremos hablando porque tengo como más cosas que hablar contigo, pero bueno, creo que ha salido un contenido súper chulo y nada, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Muchísimas gracias a ti. Seguiremos hablando. Gracias. We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. You listen me break.